Dios los bendiga, hermanos, una vez más estamos aquí. Ame presente, voz en el desierto fortaleciendo familias. Aquí en Voz y Visión 25.1. Amén. Y está con nosotros aquí nuestro hermano Miguel Calderón. Dios lo bendiga, que nos está visitando ahora por aquí, por estos lugares. Gracias, buen día, gracias por la invitación, Pastor Morales. Ha sido para nosotros una gran oportunidad de estar aquí compartiendo para ustedes con todo el corazón, ¿verdad? Venimos a Matacaballo, pero aquí estamos con mucho entusiasmo para compartir el mensaje del Evangelio, porque sabemos que en él vamos a encontrar siempre una respuesta para nuestras vidas. Soy el pastor Miguel Calderón, ¿verdad? Soy pastor de la iglesia Rey de Gloria, ahí en la Cuesta, y también pues me ha privilegiado el Señor ser el secretario aquí de nuestro presidente de AME, el pastor José Morales. Así que pues gracias por esta oportunidad que me da de compartir con usted. Gloria a Dios, hermano. Pues no somos más que servidores, ¿verdad? Ahorita estamos en la mesa directiva de la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez, y Dios nos ha permitido pastorear una iglesia también, el Buen Samaritano, ahí por 31 años. Ahí estamos también sirviendo a nuestra comunidad. ¿Qué le parece, hermano, si hacemos una oración y luego entramos al tema? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Yo le voy a pedir a todas las personas que nos están escuchando que le pidas al Señor que hable a tu vida, que te bendiga, porque tú vas a recibir solamente lo que pidas. Dios no te va a dar algo que tú no estés pidiendo. Si tú le pides que te bendiga, Dios te va a bendecir. Pídeselo ahorita en este momento. Padre, estamos delante de tu presencia y te pedimos en el amor de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, que nos bendigas, que toda palabra que salga a nuestra boca, que sea de bendición, de edificación para las personas que nos están ahorita escuchando. Señor, yo te pido que seamos de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano Miguel, ¿de qué tema vamos a tratar ahorita? Bueno, pues un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la actividad del Espíritu Santo en la vida de las personas que creen en Dios, que se acercan a Dios, de esta obra maravillosa que Dios hace en este tiempo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, se ha mostrado a nosotros en tres naturalezas, ¿verdad? En la naturaleza del Padre, en la naturaleza del Hijo de Dios, de Jesucristo, y la tercera manifestación de Dios que se ha dado es a través de su Espíritu. Y ahorita en este momento, en este tiempo, estamos nosotros viviendo en la manifestación del Espíritu Santo. Amén, hermanos, amén. ¿Algún texto por ahí que nos traiga para compartir? El tema es caminando con el Espíritu. Y vamos a tomar como referencia el versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se los voy a leer para estar todos en la misma sintonía. Dice la palabra de Dios así, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Allí es una cuestión cuando habla el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas fue una iglesia que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de fundar, y les manda esta carta. Es una iglesia, Gálatas es una iglesia que no está formando parte ya del territorio de Asia, sino que ya está en los límites de lo que es la Europa oriental, y entonces predominan principalmente los gentiles, y también hace fuerte a esta iglesia los judíos convertidos a Jesucristo. Entonces principalmente los judíos, ¿verdad?, mesiánicos, que conocieron a Jesucristo por medio de la enseñanza de Pablo y sus colaboradores, los deja llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces después regresa el apóstol Pablo, les manda a preguntar cómo están, y se da cuenta de que hay una serie de conflictos ahí, porque los Gálatas están viviendo básicamente en pleitos, en contiendas, en envidias, etc. Y entonces el apóstol Pablo toma como referencia
el tema del Espíritu Santo para enseñarles, para exhortarles. Y es un tema muy interesante porque para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Nos enfrentamos a situaciones que Claro. nos generan un conflicto. Claro. ¿Y cómo lo resolvemos? Aquí el apóstol Pablo en este versículo, ¿verdad?, de Gálatas 5, dice enfáticamente, dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos por el Espíritu. Es el sí nos indica una preposición, una situación donde nosotros debemos de tomar una decisión. Si yo soy cristiano, yo debo vivir por el Espíritu Santo. Entonces, no me permite más que tomar una decisión sobre lo que yo creo. Y yo creo en la obra de Jesucristo, en el poder del perdón de nuestros pecados por su sangre, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, y a partir de ahí, entonces, andamos en el Espíritu. Claro. Entonces, es una decisión que el creyente debe de tomar. Si vivimos por el Espíritu, no nos queda otra alternativa más que andar en el Espíritu. Claro. Ese es el propósito de la plática, ¿verdad? Podemos mirar la diferencia, hermano, de los apóstoles antes del derramamiento del Espíritu Santo, que es en esos dos, después de ahí se derrama el Espíritu Santo. Podemos mirar cómo negaron a Jesús, cómo andaban en la carne. Pedro. Todas sus obras, todas sus obras, ¿verdad?, en la carne completamente. Pero después de ahí, dispuestos a dar la vida por el Evangelio, por Jesús, su testimonio, hermano, intachable, nada los paró, nada los detenía. A Pablo ni los golpes, ni nada los detuvo. Y lo que dice ahí, que andemos en el Espíritu. Como una consecuencia de una decisión que ya tomamos. Exactamente. Dice en Romanos 8:13, dice, ¿por qué vivís conforme a la carne? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué tremendo es esto. Me gustaría que aclaráramos para las personas que nos están mirando, ¿verdad? Y que podamos definir qué es la carne. Normalmente, bueno, decimos, andamos en la carne en términos de iglesia, y nos queremos referir a la descripción de cuando una persona, ¿verdad?, está viviendo todavía sin el efecto del conocimiento de Dios. Entonces, la persona que anda en la carne, el apóstol Pablo nos dice muy claramente, dice que andamos en pecado, andamos viviendo conforme al tiempo en el que no conocíamos a Dios. Es decir, nuestra actuación es de celo, de contienda, de enojo, de ira. La persona que está viviendo su vida cristiana en un ambiente, ¿verdad?, de la carne, en ese término de expresión, en esa definición de vivir en la carne, es porque está viviendo todavía sin dejarle a Dios que participe por medio de su Espíritu Santo en su vida. Así es. Así es. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí en esa porción de Romanos, que nos habla de que si andamos en el Espíritu, entonces estamos viviendo, porque esa es la función del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Vivir. Entonces quiere decir que una persona que es guiada por el Espíritu Santo, pues ya domina tiene dominio propio, ¿verdad? Como habla ahí en Gálatas, ¿verdad? Sí. Gálatas 5 por ahí, ¿verdad? Tiene dominio propio. Ya, si antes era iracunda, peleonera, pendenciera, Ajá. Ya se domina, ya se controla, ya tiene temor a Dios. Pero si no tiene el Espíritu Santo, es una persona desbocada que en todo momento aflora la carne, aflora las obras de la carne, ¿verdad? Sí. Me gustaría hacer una breve introducción de lo que es el Espíritu. Sí. Y me remonto a Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira lo que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La traducción Reina Valera, Génesis 1, versículo 2,
nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba moviéndose en un ambiente, ¿verdad?, donde no había nada, un vacío, había un vacío solamente en la tierra. Amén. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante porque la traducción Peshitta, que es la traducción de los antiguos pergaminos en hebreo, en arameo, ¿verdad?, la hacen al español, nos dice, y el Espíritu de Dios creaba vida. El movimiento del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, su movimiento estaba engendrando vida. Por eso el apóstol Pablo, tomando la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo, Gálatas 5:25 dice, si andamos en el Espíritu, entonces vivamos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, eso es para la humanidad, para la persona, el Espíritu de Dios es vida. Así como se movía en el Antiguo Testamento, en el momento de la creación, para engendrar vida, el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestras vidas, en aquellos que quieran acercarse a Dios. Él deja que el Espíritu Santo llegue a la vida de esa persona y entonces le da vida. Dios se está moviendo sobre la humanidad para engendrar vida. ¿En quién se va a manifestar ese don de vida? Cuando la persona, en medio de sus problemas, en medio de sus conflictos, dice, ya no hay yo qué hacer, yo necesito de Dios. Claro. Y en ese momento que la persona se humilla y dice, yo quiero de Dios, es entonces cuando Dios, que ha estado tocando la puerta de la vida de esa persona todos los días, se le abre y entra. ¿Y a qué entra? A darle vida. Entonces, ahí es precisamente el tema que queremos compartir hoy. Guiados por el Espíritu Santo, deja que Dios guíe tu vida y entonces lo que Dios va a hacer es engendrar vida espiritual, vida de Dios en ti. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia, como lo dice Jesús. Amén. Hay algo ahorita que menciona Jesús. Aún Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, Él fue guiado por el Espíritu Santo. Claro. Las obras que Él hizo, los milagros que Él hizo, los hizo a través del Espíritu Santo. Claro. Él también necesitó al Espíritu. Nosotros lo necesitamos también. Y es muy fácil saber cuando la persona es guiada por el Espíritu. Es muy fácil saber por sus obras. Sí, exactamente. La palabra nos dice, por su fruto lo conoceréis. Sí. Inmediatamente sabemos cuando una persona está llena del Espíritu, tiene una relación con el Padre, ¿verdad? Por sus frutos, por sus obras, por su carácter, ¿verdad? Por su manera de ser. Aparte lo necesitamos, hermanos, porque dijo el Señor Jesucristo, y mayores cosas harán ustedes que yo. Exactamente. Y todo es por medio del Espíritu. Exactamente. Vale la pena pagar el precio, vale la pena buscar el Espíritu, abrir el corazón, como decía ahorita, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. La verdad que si no tenemos el Espíritu Santo, ni damos buen testimonio, ni podemos predicar la palabra de Dios, ni podemos hablar. Es más, no hay amor, hermano, para empezar. No hay amor ni en el hogar, ni en la casa. Es un hogar lleno de pleitos, de escándalos y todo eso, ¿verdad? Y peleamos con todo el mundo ahí en la tienda, donde quiera que andamos. Si nos pitan el claxon, nos vamos pite el claxon por ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos esa templanza. Sí, exactamente. Miren cómo lo expresa Pablo precisamente en el tema que estamos abordando, ¿verdad? Los destinatarios de la carta a los Gálatas son los de Galacia, son la iglesia de Galacia. Y es importante ver cómo expresa el apóstol Pablo, mirando a la iglesia de Galacia, la condición espiritual en la que se encuentra, y les habla claramente de lo que usted está diciendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Precisamente lo que conmueve al apóstol Pablo es
ver a una iglesia que Él dejó floreciente en el Espíritu, en el Espíritu de Dios. Y al oír, al tener noticias de cómo está la iglesia de Galacia, otra vez volviendo a las obras de la carne, aquí como dice en Gálatas 5, 19 y 20, nos describe perfectamente a ese humano con problemas de carácter, con problemas de que ya se conflictúa con su esposa. ¿Por qué? Porque anda en adulterio el marido, ¿verdad? Porque anda en borracheras, porque anda en iras, en contiendas, o sea, está buscando el momento nada más para darle, ¿verdad? La puñalada, ¿verdad? Al amigo, a la esposa, al hijo, etcétera. Y es la manifestación de la carne, y esa manifestación de la carne no le agrada a Dios. Ese es el problema. También dice por ahí, dice la palabra que el Espíritu Santo es el ayo de nosotros, es el maestro. Por eso dice, ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, de momento, Él está aquí, Él está con nosotros, decirle, ayúdame, quiero cambiar, quiero ser diferente, este carácter me está haciendo chocar, ven a mi vida. Dice que Él es el ayo, Él está enseguida de nosotros precisamente con ese fin, ¿verdad? Porque un día nos va a presentar ante el Padre como una obra maestra. Me gustaría que le explicáramos a nuestro público qué es ayo. Ayo es una palabra, ¿verdad? No muy usual en el español. La palabra que nosotros manejamos normalmente en nuestro diario hablar se refiere, por decir así, a la institutriz, a la nana. En mi tiempo se hablaba de la nana, la persona que en lugar de la mamá, ¿verdad?, tomaba una función para enseñar, para guiar ciertas cosas, ciertos principios a los niños a quienes ella, la nana, cuidaba. Exacto. Y la figura que se toma del Espíritu Santo en la enseñanza del apóstol Pablo, que es quien la utiliza, ¿verdad?, la utiliza para decir que el ayo que Dios nos ha dado es su mismo Espíritu. Claro. Y nos ha sido dado precisamente para encaminarnos en el camino que Dios tiene dispuesto para que andemos en ese camino, que nuestra vida sea encaminada en ese camino, en esa enseñanza. Entonces, muy buena la participación que acaba de hacer, hermano José. Creo que es importante para el tema que estamos compartiendo, ¿verdad?, que podamos mirar la diferencia de vivir nuestra vida bajo las obras de la carne, como dice en Gálatas 5, 19 y 20, a como debe de ser guiados por el Espíritu de Dios, por ese ayo que nos ha sido dado de parte de Dios. Qué hermoso, qué bueno. Nos asombra el amor de Dios, de cómo Él se ha mostrado a nosotros amoroso, pero también cuidadoso. Su amor le lleva a cuidar a su creación, a cuidar a sus hijos, a cuidar a aquellos que se acercan a Él para recibir su ayuda. Amén. Bueno, qué tremendo es cuando podemos ver cuando una persona que antes que tiene un carácter X y X, deshonesto, adúltero, borracho, etcétera, y lo vemos en Cristo ahora cambiado totalmente. Qué tremendo eso, pero también eso es lo más tremendo que puede existir, porque podemos ver la obra de Dios. Pero ahora, lo que Dios puede hacer a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando somos guiados por Él, ¿verdad?, que presentar el Evangelio, milagros, sanidades, wow, tantas cosas cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es todo eso. Exactamente, sí, es algo que nos asombra, y me gustaría enfatizar en el aspecto que comenta, pero antes de salir a la iglesia, me gustaría que nos compartiera acerca de lo que pasa en el círculo más cercano, cuando la persona se arrepiente y viene a Jesucristo y se deja que le guíe el Espíritu Santo. ¿Quiénes son las primeras personas que reciben el beneficio, hermano José? La familia, la esposa,
ya no tiene un esposo iracundo, o el esposo, los hijos. Yo tengo ahí en la iglesia un testimonio muy grande de una familia grande que está ahí con nosotros. El esposo era tomador, se iba todos los fines de semana, se desaparecía todos los fines de semana. Entonces llegaba sin dinero y pues había escasez, había necesidad. Y un día testificaba la hija con lágrimas. Decía, le doy gracias a Dios porque desde que mi padre está viniendo a la iglesia, las caguamas se convirtieron en litros de leche. Antes traía caguamas en la casa, ahora trae litros de leche, trae pan. Ya nos compró una recámara cada una, nos puso una cocineta, compró estufa nueva, compró esto, y la verdad que amoló la casa. Y les está comprando hasta casas, terrenos a sus hijos que se están casando. Es la diferencia. Como dice, es el primer plano, el primer círculo, el primer aro que se beneficia en la familia. Exactamente. Es decir, lo que está comentando usted es precisamente el propósito primario de Dios. Dios formó a la mujer, formó al hombre, los unió como una familia. Y desde allí Dios ha estado trabajando en la familia. Su propósito, su visión es la familia. Sacó a un hombre de Ur de los Caldeos para establecerlo en una tierra, ¿verdad? Lo trajo con su esposa y formó una familia cuando ellos eran estériles. Y el propósito de Dios es bendecir a las familias de la tierra, ¿verdad? Por medio precisamente del Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí el cumplimiento de esas promesas divinas que de un día le dio Dios a Abraham. Y serás bendito tú y todas las familias que tú llegues a tener. Entonces, el impacto que produce el Espíritu Santo tiene un efecto en nuestras personas, en nuestro círculo íntimo. Y después va creciendo ese círculo, se va haciendo más grande. Entonces, andemos en el Espíritu. Es precisamente una motivación que queremos transmitirle. Sabemos que hay problemas en casa, sabemos que hay problemas por falta del suficiente dinero para enfrentar las situaciones, pero cuando andamos en el Espíritu, estamos viviendo en el Espíritu. La palabra otra vez allí tenemos que volver al énfasis que utiliza el apóstol Pablo para escribir. Cuando dice que vivimos en el Espíritu o por el Espíritu, quiere decir que nuestra acción, nuestra prioridad es Dios. Déjame preguntarte qué tengo que hacer aquí ante esta situación. Es decir, vivir por el Espíritu nos está hablando de una dependencia de vivir. Nosotros estamos dependiendo del oxígeno que respiramos. Ahorita tenemos como ejemplo el gran efecto de la pandemia, de la coronavirus, ¿verdad? De este virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Ataca precisamente el sistema respiratorio. Sí. Inflama, ¿verdad?, los pulmones e impide la respiración. Le falta el oxígeno a la persona. Nosotros dependemos del oxígeno para vivir. La persona que cree en Jesucristo, hermano José, lo primero que necesita es entender que su dependencia ahora ya no es de sus fuerzas, ya no es de su trabajo, ya no es de sus habilidades, de su fortaleza, de su dinero, ya nuestra dependencia ahora está en Dios, porque vivimos por el Espíritu. Es un testimonio de un joven que nos ganamos por allí, estuvo viviendo en la iglesia y venía de Chihuahua, y de repente él acepta y cambia, vicioso, drogadicto, etcétera, etcétera, joven, unos 17 años, y de repente cambia en la iglesia y es un joven totalmente cambiado, ayudó a la iglesia y a toda la gente. Le habló a su mamá y le decía, mamá, ya cambié, soy diferente. ¿Cómo que ya cambiaste? Ni mis lágrimas te cambiaron, ni mis cachetadas, ni los cintareas que te daba tu padre, ni cuando te agarraba la judicial y te achicharraba y te metían en la cárcel. ¿Cómo que ya cambiaste? ¿Quién te cambió? Jesús. ¿Y quién es ese hombre? Vino ella desde Chihuahua, dijo, yo quiero aceptar a ese hombre que te cambió. Y aceptó a Jesucristo y no la señora de Chihuahua. Lo aceptó. Porque decía, nadie te pudo cambiar,
más que solamente Jesucristo te pudo cambiar. Ahora, ese es nuestro carácter. Dice el Señor Jesucristo, me voy, pero no los dejo solos, le dejo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros, y yo creo que el Espíritu Santo, Él habla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, y nos hace ver, estás mal, lo que estás haciendo no está bien, déjalo de hacer. Ahora, está en nosotros obedecerlo o ignorarlo. Que si lo obedecemos, tenemos grande ganancia, porque los que vamos a gozar de esos beneficios realmente somos nosotros, es la familia, ¿verdad? Entonces, no voy a decir, ese carácter que tienes, esa manera que estás hablando, la manera que te estás conduciendo, no es correcto. Tenemos ese sentir en nosotros, tenemos ese sentir, tenemos la palabra que nos habla también, que nos la revela a través del Espíritu Santo, y ya es cuestión de nosotros si cambiamos o no cambiamos. ¿Qué le parece si dejamos un momento aquí y hacemos una pausa? Amén. Realmente el tiempo se nos está terminando, ¿verdad? Nos están haciendo por allí una seña que el tiempo se nos está terminando, y pues este examen presente, este tema lo vamos a estar continuando la próxima semana. Amén. Y los invitamos, hermanos, para la próxima semana. Sí, claro, el próximo viernes les esperamos a las 9 de la mañana por Voz y Visión. Voz y Visión. Amén. Gloria a Dios. Y pues aprovechando estos minutos también, hermanos, vamos a tener una campaña el 5 y el 6 con un apóstol que viene de Durango. Vamos a estar ahí en Evangelismo Masivo a las 7 de la tarde, el viernes a las 5, el viernes 5 a las 7 de la tarde vamos a estar allí. Amén, en Evangelismo Masivo. Viene un apóstol con su esposa. El sábado vamos a estar como desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tratando temas a lo mejor de matrimonio, por allí vamos a estar tratándolo. ¿Y el sábado en la tarde? Y el mismo sábado a las 6 de la tarde vamos a estar hablando de los jóvenes. Temas para jóvenes. Temas para jóvenes. Les hacemos una atenta invitación para todos los jóvenes que estén allí, y también para los matrimonios que estén de las 9 a las 2 de la tarde. Pues gracias, este es un placer haber estado aquí con ustedes, aquí en su programa Voz en el Desierto, fortaleciendo familias, aquí en Voz y Visión 25.1. Que Dios les bendiga grandemente.